6 de la mañana, 38 minutos. Felipe le decía, la Corte Constitucional evalúa convocar a una sesión extraordinaria, a pesar de que están en vacancia judicial y no ha ocurrido nunca en más de 34 años de vigencia de la Corte Constitucional en Colombia, creada en la Constitución de 1991, no ha ocurrido nunca. Vacancia judicial quiere decir vacaciones judiciales y ellos se desactivan. Se van los 9 magistrados y sus equipos a descansar. Tan grave es lo que está pasando alrededor de la emergencia económica que el magistrado Ibáñez y sus compañeros de la Sala Plena de la Corte Constitucional se han comunicado y están evaluando una reunión extraordinaria que sería virtual, porque algunos ya se encuentran fuera de Bogotá para estudiar la increíble emergencia económica que está declarando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una emergencia económica para emitir vía decreto los impuestos que fueron negados por el Congreso de Colombia en la reforma tributaria de hace 15 días. Como el gobierno se quiere saltar al Congreso, como esto es absurdamente atípico, la posibilidad es que la Corte Constitucional se reúna de manera extraordinaria porque consideran que hoy, cuando el gobierno emita los decretos, automáticamente tiene que enviar esos decretos para revisión y estudio de la Corte Constitucional. El plazo es de un día. Y ahí, entraría el examen de la Corte Constitucional. Sí, Néstor, pero fíjese que el viernes en la tarde el ministro del Interior dijo que ya se había firmado el decreto y que él creía que ya se había mandado. Pero no lo han publicado. Pero lo cierto es que se sepa, oficialmente no ha llegado a la Corte Constitucional. No. Es que Felipe dijo el ministro que ya tiene la firma de todos los colegas de todo el gabinete, de todos los ministros. Ya está publicado o están publicados los borradores de decreto. Pero como no se ha hecho público, todavía no hay notificación formal y no hay notificación a la Corte Constitucional. Y el gobierno o un sector del gobierno tiene la teoría de que como hay vacancia judicial no tienen que enviarle ese decreto o esos decretos a la Corte Constitucional. Entonces estamos en una situación francamente histórica. Eso porque es trampa, no ha pasado nunca. Tras trampa, ¿no, Néstor? Es trampa, tras trampa, tras trampa. Es decir, primero, pues nadie discute, y profesor Riveros, pues que el hecho sobreviniente no está por ningún lado. O sea, el hecho de que el Congreso de la República no les haya aprobado la ley de financiamiento de reforma tributaria, eso no es un hecho sobreviniente. La compra de drones, que también han hablado de eso, tampoco es un hecho sobreviniente, eso se debía venir, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que llamaban los profesores de Derecho Constitucional el abuso del derecho. Y es tratar de jugar a expedir esta emergencia económica, jugar con los plazos de vacancia judicial y recaudar una plata indebidamente de aquí a enero. No por coincidencia anuncian la emergencia económica. Pero es que son tracaleros, Néstor. En el momento en que la Corte Constitucional estaba entrando en la vacancia judicial. Y saben que si emiten los decretos, recaudan la plata, por ejemplo, la del 5 por 1000 para las transacciones financieras, transacciones bancarias, recogen la plata y después, cuando la Corte Constitucional les tumbe la emergencia, como parece inevitable, les tumbe los decretos, ya habrán recogido la plata, quiere decir la trampa hecha en el círculo completo. Sí, pero no, Néstor, confiemos en que el sistema de controles pues de nuestro país funcione adecuadamente. Claro que se está haciendo en un momento en el que el sistema de controles está, llamémoslo, relajado, porque efectivamente, como usted indica, hay vacancia judicial desde el pasado 19 de diciembre, los juzgados cerraron. Está cerrado el Congreso porque también está en etapa de receso, porque el Congreso también hay que citarlo, Néstor, en el estado de excepción no solamente hay que enviar el texto del decreto al día siguiente a la Corte, sino que vencido el término en el que se adopte el estado de excepción, hay que citar al Congreso y el Congreso está obligado a reunirse dentro de los 10 días siguientes a la terminación del estado de excepción. Entonces, bueno, y la Procuraduría también está de vacaciones y el Procurador también en la ley estatutaria de mecanismos de excepción tiene una facultad
para pedir que las normas abiertamente inconstitucionales pues se retiren del ordenamiento jurídico. Entonces, el sistema institucional está muy bien diseñado para defenderse, pero claro, quieren cogerlo pues como un asalto a medianoche cuando la gente está descuidada, porque aquí no cabe discusión. Yo creo que aquí realmente eso que pretendió el presidente de tratar de explicar que sí existen hechos sobrevinientes y tal, en esa discusión no hay que entrar, Néstor. Esto es una cosa abiertamente usurpadora de las funciones del Congreso. Al Congreso le presentaron un proyecto de ley y el Congreso no lo aprobó. Y ni más faltaba que el gobierno pudiera, por cualquier mecanismo, adoptarlo por la vía del decreto. Nada menos que los impuestos, Néstor. Mire, es que el Parlamento, déjeme contar esto rapidísimamente, el Parlamento surgió en el año 1215, el principal origen de los parlamentos de las democracias representativas es en 1215, porque quienes le tenían que pagar impuestos al rey le dijeron, no señor, a partir de ahora, cuando le vamos a pagar impuestos, nos reunimos, discutimos y nos ponemos de acuerdo. No sé si le suena, Héctor, el método que están utilizando aquí. El método del asalto, cuando la gente está dormida, cuando las instituciones están en descanso, cuando el grupo parlamentario o la Corte Constitucional o la Procuraduría se van a descansar, aquí viene el ataque. Esto fue lo que hizo el presidente Petro, que es lo que viene haciendo desde los años 70 y 80, aprovechar el descuido. Esto es francamente autoritario, es francamente arbitrario, abusivo, y por eso los resortes aquí se van a sentir. Son las 6:45 a.m. Hoy lunes 22 de diciembre, el gobierno está a punto de emitir los decretos de emergencia económica con la creación de impuestos que fueron negados democráticamente por el Congreso, ahora los quiere imponer a través de un mecanismo excepcional y extraordinario el gobierno nacional. 6:45 a.m. Se abre, por supuesto, un debate jurídico, político alrededor de las legitimidades y alrededor de la reacción institucional. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Si usted y los oyentes creyeron que nos salvamos de nuevos impuestos porque el Congreso hundió la reforma tributaria, pues se equivocaron, porque el presidente va a sacarlos por decreto y lo va a hacer justo cuando los jueces de este país, especialmente las altas cortes, acaban de salir a vacaciones. Ya comenzó la vacancia judicial. Es cuestión de horas para que empiece a regir en Colombia un estado de emergencia económica y social que por 90 días le permite al presidente Gustavo Petro asumir el papel del Congreso y firmar decretos con fuerza de ley, incluyendo una reforma tributaria por decreto que buscará 16 billones de pesos. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros, tuvo que haber sido radicado el día de ayer, y básicamente se hace con la estructura de ponerle impuestos a los mega ricos y no como ha dicho la oposición, que es a la clase media, como están diciendo los empresarios. Aquí aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente Gustavo Petro hablan de impuestos a los mega ricos, la verdad es que estamos hablando de impuestos más generales. El proyecto de decreto en el que está trabajando el Ministerio de Hacienda incluye medidas como 5 por 1000 para las transacciones financieras, hoy pagamos 4 por 1000, impuesto al consumo de licores de 30% por botella, más un impuesto que depende del grado de alcohol, impuesto al consumo de cigarrillos de al menos 11.200 pesos por cajetilla, impuesto al consumo de vapeadores, cosas que no solamente consumen los mega ricos. Tal vez lo más parecido aquí a un impuesto a los grandes capitales del país es el cambio que quieren hacerle al impuesto al patrimonio, que ahora se tendría que pagar de los 2.094 millones de pesos de 2026 y que ahora ya no tendría una tarifa máxima de 1,5%, sino de 5%. Tal vez lo que más le preocupa a analistas y empresarios es que se pretende cobrar también para las empresas, no solamente para personas naturales. Sin embargo, lo que aquí encendió las alarmas de todo el mundo es que la decisión se tome y se ejecute durante la vacancia judicial. Escucho esto al presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Que si alguien quiere demandar o alguien quiere reclamar que esa emergencia económica es inconstitucional, no lo podrá hacer, sino hasta que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional vuelvan después del periodo de vacaciones. En Colombia existe algo que se llama la presunción de legalidad, es decir, mientras las leyes o los decretos no hayan sido declarados ilegales, están vigentes. Significa esto que si como resultado de la emergencia económica se emiten decretos que, por ejemplo, creen impuestos nuevos, los impuestos estarán vigentes.
Por lo tanto, el gobierno va a recaudar ese dinero y se lo puede gastar mientras no exista una decisión de la Corte Constitucional que diga lo contrario. Ya el Consejo Gremial Nacional, en nombre de 32 gremios del país, le pidió a la Corte Constitucional que de manera excepcional suspenda sus vacaciones y se meta en el tema. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, y sus compañeros están pensando convocar a una plenaria extraordinaria para analizar la situación. Sin embargo, a esta hora, 6:49 minutos del 22 de diciembre, no está publicado el decreto, es decir, se anunció, pero oficialmente no está rigiendo. No sabemos en qué momento lo va a publicar el gobierno nacional y si va a seguir jugando con los tiempos. Piense usted que lo puede publicar en la tarde del 24 de diciembre. Analistas, exministros, opositores del gobierno y gremios han mostrado su oposición a esta reforma, no solamente los 32 del Consejo Gremial Nacional, sino los 35 de Alianza Aliadas. Para los expertos es evidente que no hay una justificación técnica para decretar la emergencia económica. Luis Fernando Mejía es director saliente de ese desarrollo. El Gobierno Nacional ha anunciado la eventual declaratoria de una emergencia económica para poder hacer una reforma tributaria por decreto que le permita recaudar los 16.3 billones de pesos que fueron negados por el Congreso de la República. Creemos que no existe ninguna justificación, ningún hecho sobreviniente que permita argumentar que la caída de la ley de financiamiento genere una perturbación grave económica para el país, como lo exige el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. De hecho, los 16.3 billones de pesos representan menos del 3% del total del presupuesto, así que le quedará muy difícil. Sin embargo, el gobierno tiene una visión diferente. De hecho, lo único que le faltaba el viernes a la emergencia tributaria, a la reforma tributaria por decreto, era la justificación. ¿Por qué la están tomando? ¿Por qué están tomando estas decisiones? Se espera que no solamente salga el decreto de emergencia, que debe justificar la visión del gobierno para esta decisión, sino también el decreto con las medidas tributarias. Podrían emitirse otros decretos adicionales, así funciona el estado de emergencia. En este tema ya se metió la Contraloría, quien le hace un llamado al gobierno a hacer un uso eficiente del presupuesto 2026 y le dice: ustedes, señores, sí tienen opciones para recortar